Muy buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy, 20 de octubre del año 2021, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 39 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho la oportunidad para saludar a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos, y asisto a esta sesión de pleno. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, secretaria general, magistrados. Cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarla de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 307, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. Procedo en esos términos y, en efecto, hago alusión al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 307/21, interpuesto por el director de Seguridad Pública de Jaral del Progreso, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso primigenio, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1201/20, en la que se decretó la nulidad total de la orden verbal. Se reconoció el derecho del actor y se condenó a la autoridad demandada. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por la autoridad reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un ciudadano presentó demanda en contra de la separación, remoción o cese del puesto de policía vial
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jaral de Progreso, Guanajuato, que bajo protesta de decir verdad manifestó que le fue notificada de manera verbal el 3 de julio de 2020. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la orden verbal, mediante la cual se le comunicó al actor la destitución, remoción o cese al cargo de policía vial adscrito al municipio de Jaral del Progreso, y reconoció el derecho instado por el actor. Ante este panorama, la autoridad demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Es así que esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime la parte recurrente en virtud de las consideraciones siguientes. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio lo resuelto por el magistrado de la Cuarta Sala, pues en el proceso de origen no se acreditó por parte del actor el supuesto despido verbal. Pese a que la autoridad demandada niega que despidió al policía vial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jaral de Progreso y se duele la determinación del magistrado resolutor, esta ponencia arriba a la conclusión de que el actor en el proceso de origen sí fue destituido de su cargo por la autoridad encausada o recurrente, afectando así su interés jurídico, lo cual lo legitimó para impugnar el acto combatido y obtener su nulidad. A fin de justificar la afirmación anterior y como preámbulo, es menester acudir a lo dispuesto correlativamente en los artículos 46, párrafo primero, 51, fracción primera, 57, 78, 117, 118, 119, 121, 122, 130 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado y los municipios de Guanajuato, de los cuales se colige que en el proceso administrativo se admitirán todas las pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos y para analizar y valorar las mismas, el órgano jurisdiccional tendrá la más amplia libertad, salvo lo dispuesto en el propio Código. Así, de los citados preceptos se advierten como reglas para la valoración y distribución de las cargas probatorias las siguientes. El que afirma, por regla general, está obligado a probar, más el que niega solo tiene dicha carga procesal cuando su negativa encierre una afirmación. La confesión, que se refiere a hechos propios, puede ser expresa o tácita y solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace. El primer caso se refiere, entre otros, a aquella que se hace de manera clara, incluso en cualquier documento o diligencia. Ahora bien, es dable distinguir entre la valoración de la prueba y su alcance, puesto que la primera tiene relación con su autoría, confección y génesis continente, mientras que la segunda alude a la idoneidad o capacidad de la probanza para acreditar determinados hechos afirmados por las partes, contenido. No basta pues la existencia y valorización de una prueba para dotarla por su sola presencia de los alcances deseados por la parte oferente. Bajo tal contexto, es de referirse que en el proceso de origen, la parte actora señaló como hecho de su demanda que el 8 de septiembre de 2017 ingresó a laborar a la Dirección de Seguridad Pública de Jaral del Progreso, Guanajuato, como policía vial. Tal aseveración fue reconocida por las autoridades demandadas en relación a ser cierta la fecha de ingreso del actor, ofertándose como prueba el nombramiento suscrito por el presidente municipal de Jaral del Progreso. Es así que tal confesión expresa adquiere convicción plena de tal afirmación, quedando acreditada la relación administrativa que unía a las partes ahora contendientes. Señala el actor en el proceso de origen que el 3 de julio de 2020, siendo aproximadamente las 10:30 horas, se presentó en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, donde platicó con el director de Seguridad Pública de esa municipalidad, quien le señaló que no iba a tolerar gente que no quisiera trabajar. Acto seguido, el director de Seguridad Pública le refirió que mejor buscara un buen abogado porque estaba despedido. Así lo cita textualmente el actor. Tal aseveración fue negada por el director demandado, quien señaló negando que se haya despedido a la parte actora. En esa tesitura, cuando se demanda la nulidad de una orden verbal emanada de la autoridad, es carga de prueba de la parte actora acreditar la existencia del acto verbal. Sin embargo, la autoridad demandada relevó al actor de su débito probatorio, en virtud de que al contestar la demanda, sostuvo la inexistencia del despido, pero en los términos en que lo hizo, efectuó una negación que encierra una afirmación. Así pues, niega haber despedido al actor y al mismo tiempo afirma que fue él quien dejó de presentarse a trabajar. De ahí que, tal y como lo señala el de origen, al tenor del artículo 51, fracción primera del Código de la materia,
el que niega solo le corresponde probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, tal como acontece en la especie. Lo antepuesto exhibe el yerro de quien recurre, pues en efecto negó la destitución, pero no en forma lisa y llana, sino que fue una negativa calificada, al aseverar que fue el actor quien dejó de asistir. Por eso, como lo manifestó el magistrado resolutor, le correspondería a la autoridad y no al actor aportar cierto elemento probatorio que acreditara la afirmación tácita de que al no haber sido separado de su cargo el justiciable, continuaba prestando sus servicios. Se explica, en los casos de abandono de las tareas de seguridad pública, la autoridad administrativa tiene la obligación de tomar nota de las ausencias en los registros respectivos, así como elaborar el acta correspondiente en la que haga constar el lapso del abandono que a su vez la vincula a iniciar el procedimiento que corresponda y en consecuencia decretar el despido de los efectos del nombramiento a quien incumplió con el desempeño del servicio público. No pasa inadvertido por esta ponencia que en el proceso de origen, al contestar la ampliación de demanda, la autoridad ofreció como pruebas 4 actas administrativas, así como acta de sesión extraordinaria celebrada por el Consejo de Honor y Justicia de ese municipio. Sin embargo, dichas probanzas se ofrecieron de manera extemporánea y además se levantaron de manera posterior al acto impugnado, destitución verbal del 3 de julio de 2020. Resulta innegable que en términos de la jurisprudencia invocada por el magistrado, en relación a que cuando la autoridad demandada niegue el cese o despido de uno de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, pero esa negativa envuelve una afirmación, la carga probatoria se subroga. Así, a quien hoy recurre, le correspondía acreditar que antes del 3 de julio de 2020, el actor abandonó sus funciones, o bien que a la fecha de la presentación de la demanda aún se encontraba como trabajador en activo. Los demás disensos analizados en conjunto por esta ponencia igualmente se estiman inoperantes. Es así que expresa quien recurre que el magistrado de la Cuarta Sala no debió condenar a la autoridad al pago de salarios caídos. De igual forma advierte que de proceder el pago se debió limitar a un periodo máximo de hasta 12 meses. De igual forma debió limitar a dicho plazo el pago de la prima vacacional y aguinaldo de conformidad con la tesis y jurisprudencias que citó en el recurso. En esa tesitura, dicha jurisprudencia de forma clara y precisa señala que el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación resarcitoria del Estado a favor de los miembros de instituciones policiales de la Federación, Estados y municipios, cuando la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio sea injustificada, mediante el pago de una indemnización y demás prestaciones a la que tenga derecho. En esta línea, no obstante que en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, subvenciones, saberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación, y hasta que se realice el entero correspondiente. Lo anterior es así porque el enunciado normativo en cuestión forma parte de la obligación resarcitoria del Estado ante la imposibilidad absoluta de reincorporarlos al servicio, a pesar de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación fue injustificada. No se soslaya que el artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato prohíbe el pago de salarios caídos a los integrantes de las instituciones policiales. Sin embargo, tal disposición transgrede en perjuicio del actor los derechos humanos de igualdad y no discriminación por razón de la condición de integrante de una institución policial. En términos de los numerales 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del diverso 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es por ello que lo procedente, como lo consideró el magistrado atinentemente, era su inaplicación. En virtud de lo anterior, se estima que era procedente el pago de las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de percibir el actor con motivo de la separación del cargo de policía vial y hasta que se realizara el entero correspondiente en cumplimiento a la sentencia que se recurre.
Por lo tanto, y ante lo infundado de los disensos esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia debatida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario sobre el proyecto analizado, se somete a votación y quienes estén a favor de la ponencia, a favor de manifestarlo. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 307, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 332, diagonal 21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Antes de intervenir con esta ponencia, me permito solicitar que por su conducto se proponga a este honorable pleno la exposición conjunta del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 332-21, así como del diverso TOCA 334 diagonal 21. Al tratarse de recursos de reclamación interpuesto, uno por la dependencia hacendaria estatal, otro por el inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, que combaten ambos una misma sentencia emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso 222.9 diagonal 20, al tratarse además de agravios similares. Es tanto, magistrado. Gracias. Como lo solicita el magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, se somete a consideración de este honorable pleno la propuesta de tratar en forma conjunta las ponencias relativas a los TOCAS 332 diagonal 21 PL y 334 diagonal 21 PL por las razones que expone. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la propuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a consideración de este honorable pleno la propuesta de tratar en forma conjunta las referidas ponencias. Quien esté a favor de la misma, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrado, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Es así que hago alusión al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 332 diagonal 21, así como al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 334 diagonal 21. Interpuesto el primero por la Oficina Recaudadora de León, adscrita a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, mientras que el otro por el Inspector de Movilidad, adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, ambas autoridades demandadas, dentro del proceso administrativo número 222.9, diagonal tercera sala, diagonal 20, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho instado por el actor. Previo al análisis de los agravios esgrimidos por ambas autoridades reclamantes, me permito contextualizar el asunto que hoy nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos más relevantes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de una boleta de infracción suscrita el 16 de noviembre del año 2020 por el inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato. Asunto que fue turnado a la magistrada de la tercera sala, quien el 27 de abril de 2021 decretó la nulidad total del acto controvertido y reconoció el derecho instado. Ante este panorama, las partes demandadas presentan sendos recursos bajo los agravios que enseguida se analizarán. Los agravios que esgrimen quienes recurren, esta ponencia los considera infundados, como se demostrará enseguida.
Contrario a lo que aducen las partes recurrentes, sí es procedente el pago de intereses tratándose de boletas de infracción estatales, conforme a lo previsto en el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente, por los siguientes motivos y fundamentos. En la especie, si en el proceso de origen se decretó la unidad total de la boleta de infracción y de todos sus actos consecuentes, dentro de los cuales se encuentra la calificación de la infracción, se determina como consecuencia que la cantidad erogada por el justiciable fue un pago de lo indebido previsto por el artículo 40 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, normativa aplicable al caso concreto, dado que dicho pago fue efectuado el 30 de noviembre de 2020, esto es, una vez iniciada la vigencia del citado ordenamiento fiscal. Es así que de dicha norma se obtiene que la devolución de pago de lo indebido constituye un derecho del gobernante a través del cual se reincorporan a su patrimonio las cantidades que indebidamente pagó al fisco, por lo que no es lícito que el fisco retenga una cantidad que le fue pagada sin existir una obligación para ello. Lo indebido del pago se actualiza al haberse decretado la nulidad del acto impugnado que obligó o conminó al pago al actor. Es así que el artículo 41 del mismo Código Fiscal en comento, en su parte conducente, refiere que cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago al indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento de una resolución emitida en un recurso administrativo o una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, como es el caso, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. Es así que, de conformidad con tal numeral, se advierte que cuando el contribuyente ha pagado un crédito fiscal determinado por autoridad y promueve en su contra los medios de defensa legales procedentes, de cuyo resultado tiene una resolución firme, procede desde luego el pago de los intereses. En el caso concreto se materializó esta hipótesis porque el actor efectuó el pago de la sanción el 30 de noviembre de 2020 y en esa misma fecha presentó de manera oportuna su demanda ante este órgano jurisdiccional, de lo cual obtuvo la declaratoria de nulidad lisa y llana de la boleta de infracción y vía consecuencia se reconoció el derecho instado. Por ende, tiene derecho a obtener del fisco el pago de intereses conforme a la tasa que señala la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para los recargos sobre la cantidad pagada indebidamente, como fue resuelto en la sentencia de Marras. En esa tesitura, los agravios que esgrimen quienes hoy reclaman resultan infundados, pues como se expuso, es procedente el pago de intereses derivado de la interpretación sistémica y armónica de los artículos 25, 38, 40 y 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato actualmente en vigor. Por lo tanto, y ante la ineficacia de tales disensos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este Pleno, es confirmar la sentencia reclamada en ambos recursos. Es tanto, maestro presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Sobre el particular, cabe precisar que cada una de las propuestas se votará por separado. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia relativa al TOCA 332, diagonal 21, PL? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 332, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Acto continuo. Magistrada, magistrados, someto a su consideración la ponencia relativa al TOCA 334. ¿Tienen alguna observación sobre la ponencia relativa al TOCA 334, diagonal 21 PL? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia.
Gracias. La ponencia del TOCA 334 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 397 diagonal 21 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Magistrado presidente, este recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 397 diagonal 21 fue interpuesto por la subdirectora general jurídica adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo sumario número 1592 diagonal sala especializada diagonal 21, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar en el asunto que nos ocupa algunos de sus antecedentes relevantes. En el juicio de origen, la parte actora controvirtió el cobro de derechos, accesorios y aprovechamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, el 25 de abril de 2021, que constan en la impresión del sistema informático para el pago de contribuciones vehiculares. Es así que el magistrado resolutor determinó en la sentencia relativa la nulidad de las determinaciones de refrendo por inscripción en el registro vehicular estatal y sus accesorios, actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución. Inconforme con tal determinación, quien representa a la autoridad demandada interpone el recurso que hoy nos corresponde su análisis y resolución. El análisis del único agravio formulado se realizará conforme a los argumentos externados por el recurrente. Es así que esta ponencia considera que dicho agravio resulta infundado con base en las siguientes consideraciones. Primeramente, en relación con el señalamiento de que en el asunto en cuestión no se está en presencia de un acto de autoridad que deba colmar los requisitos de fundamentación y motivación, se estima que la autoridad yerra en su apreciación. Ello, pues como acertadamente fue señalada en la sentencia reclamada, se determinó que la materia de controversia se trataba de un acto emitido por una autoridad administrativa en el cual se contiene una determinación que afecta al patrimonio del actor, al imponerle como obligación tributaria el pago de actualización, recargos, multas y gastos de ejecución, es decir, estamos en presencia de un crédito fiscal. Como resultado de ello, de haber cometido una presunta conducta infractora, esto es, el pago de refrendo de la inscripción del vehículo automotor, así como de las actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecución y canje de tarjeta de circulación año 2012 y multa por trámite extemporáneo de canje de placas, lo cual, en términos del artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, permite asumir que dicha declaración contenida en documento denominado línea de captura para recepción de pago dirigido al actor, sí tiene la naturaleza de acto administrativo y por tanto se encuentra sujeto al cumplimiento de los elementos previstos en el artículo 64 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, concretamente que se encuentre debidamente fundado y motivado. Ello sin perjuicio de que dicho documento provenga o haya sido consultado a través de un sistema electrónico, pues aún bajo la operación de dicho sistema, la autoridad hacendaria ejerció la facultad de decisión como responsable de su gestión, que le reconoce la norma y cuyo ejercicio es irrenunciable. De ese modo, se concluye que tal determinación ciertamente incide en la esfera jurídica del particular mediante la creación y declaración de una obligación fiscal determinada en cantidad líquida, generando así una situación jurídica individual y concreta que trasciende en el patrimonio del particular destinatario del acto. De ahí que se considere infundado el planteamiento del recurrente. Por otra parte, esta ponencia considera que el reclamo consistente en que la autoridad no se encontraba obligada a emitir una determinación previa para hacer efectivo dicho cobro de los derechos por concepto de actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecución y canje de tarjeta de circulación y multa por trámite extemporáneo, resulta igualmente infundado. Contrario a lo que argumenta la parte recurrente, es de explorado derecho que todos los actos de molestia emitidos por las autoridades administrativas deben ser
expedidos en principio por autoridad competente, así como cumplir con las formalidades del procedimiento que la norma establezca y estar fundados y motivados, todo ello de conformidad con el artículo 16 de nuestra Constitución General. Ello con la finalidad de darle certeza jurídica al gobernado. En el caso concreto, un requisito esencial y constitucional de los derechos irrestrictos del ciudadano es que la emisión de los actos autoritarios sea por parte de la autoridad competente y estar fundados y motivados. Por ello, tal como fue resuelto por el magistrado antes de imponer una sanción de carácter pecuniario a la parte actora, por tratarse de un acto de autoridad, la misma se encontraba constreñida a señalar los ordenamientos legales que le dan atribuciones para imponerle al justiciable el pago de la misma, ello con la finalidad de otorgarle certeza y seguridad jurídica respecto a lo actuado. Esto es, que dicho acto de transgresión a su intimidad provenga de autoridad facultada, tenga motivo circunscrito y un referente normativo. Caso contrario, se trataría de un acto arbitrario llevado a cabo por personas aparentemente por mutuo propio. Por último, respecto del reclamo consistente en que el actor se encontraba obligado a cumplir lo regulado en las disposiciones generales para el programa de canje de placas metálicas 2020, al haber acudido de manera extemporánea al trámite de canje, se considera que tal cuestión ha quedado dilucidada en el fallo. Ello, pues en la sentencia recurrida, el resolutor determinó que el argumento ahora planteado por la autoridad representaba una situación jurídicamente inadmisible, ya que tal justificación debía contenerse en el acto impugnado y no haberse perfeccionado de manera posterior a su omisión a través del curso de contestación de demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 282, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo tanto, ante lo infundado del disenso expuesto en el presente recurso de reclamación, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es la confirmación de la sentencia reclamada. Es tanto, maestro presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 397, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, procedo a exponer las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Y en primer lugar, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 257, diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como séptimo punto del orden del día, interpuesto por el oficial de tránsito adscrito a la Dirección General de Tránsito de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 7 de mayo de 2021, pronunciado en el proceso administrativo sumario 820, diagonal cuarta sala, diagonal 21, por el magistrado de la sala especializada, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se tiene a la autoridad por no contestando la demanda. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el acta de infracción emitida en su contra. Segundo, en el acuerdo recurrido se determinó que de constancias de auto se desprende que la autoridad fue debidamente notificada del acuerdo de 19 de marzo de 2021, el 14 de abril del mismo año, por lo cual su derecho para contestar la demanda le feneció el 22 de abril de 2021, por lo que al haber presentado su escrito de contestación el 23 de abril
de 2021, es evidente que está presentada de forma extemporánea. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el oficial de tránsito demandado en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la notificación fue realizada el jueves 15 de abril de 2021, por lo que el término de 5 días hábiles para contestar la demanda feneció el 23 de abril de 2021, fecha en que se presentó su contestación. Es fundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Es falso lo asegurado en el acuerdo recurrido, en el sentido de que la oficial que emitió el acta de infracción impugnada fue emplazada el 14 de abril de 2021, ya que del sello de recepción del oficio a través del cual se corrió traslado, con número 996/21, se desprende que el citado emplazamiento se realizó el 15 del citado mes y año, por lo cual está robustecido, razón por la cual está robustecido por la razón asentada por el actor de este tribunal, en la que se configuró que la notificación de la demanda se practicó el jueves 15 de abril de 2021. De ahí que en autos del proceso de origen no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que acredite que la notificación de la demanda se practicó a la autoridad el miércoles 14 de abril de 2021. Ahora bien, considerando que la notificación de la demanda se realizó el jueves 15 de abril de 2021 y la contestación se presentó el 23 de ese mes y año, por ende, está presentada dentro del plazo de 5 días hábiles previsto en el artículo 304E del citado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues entre la notificación y el emplazamiento mediaron los siguientes días: lunes 19, martes 20, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de 2021, descontándose el viernes 16 por surtir efecto la notificación, el sábado 17 y domingo 18 por ser inhábiles, según lo dispuesto por el artículo 30 del mismo Código de Procedimiento de Justicia Administrativa. Por tanto, la contestación de demanda se encuentra recibida en el término legal de 5 días hábiles. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de disenso expresado en el recurso de reclamación, se propone a este honorable Pleno modificar el acuerdo recurrido para el efecto de que la Sala de Origen admita la contestación de no encontrar una causa para no hacerlo diversa a la analizada en la presente instancia. Lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna observación o comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala. A favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 257 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias correspondientes a esta segunda sala, en segundo término, someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 325 PL, juicio en línea, listado como octavo punto del orden del día,
interpuesto por la autorizada de la Tesorería Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 23 de junio de 2021, pronunciada en el proceso administrativo sumario 1484 y diagonal, primera sala, diagonal 21, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se declara la nulidad total del acta de infracción impugnada, se reconoce el derecho solicitado por la parte actora y se condena a la autoridad demandada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción levantada el 5 de abril de 2021 por el agente de tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito del municipio de Irapuato, Guanajuato, demandado en la instancia de origen, en la que se reprocha subir pasajeros en arroyo de la carretera. Segundo, en el quinto considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad, y en el séptimo considerando, se condenó a la Tesorería Municipal a devolver la cantidad cubierta por concepto de la multa impugnada, más el pago de intereses. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad de la Tesorería Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio expresado en el escrito de recurso, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el resolutor cimienta su fallo solo en la negativa del actor, sin estudiar el acto impugnado, mismo que goza de la presunción de legalidad, por lo que la autoridad debe ser excluida de la obligación de probar los hechos, cuando el particular los niegue por la propia naturaleza de los folios de infracción de tránsito, pues basta que se encuentren fundados y motivados para ser considerados válidos lo que ocurre en la causa. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El acto impugnado en el proceso de origen es la boleta de infracción levantada el 5 de abril de 2021 por el agente de tránsito demandado, quien fue legalmente emplazado en la instancia primigenia. En vía de reconocimiento del derecho, la parte actora solicitó la devolución de la cantidad que indebidamente pagó ante la Tesorería Municipal de Irapuato, Guanajuato, por lo cual dicha autoridad fue llamada a juicio, ya que podría verse afectado el erario público del municipio. En el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque ante la negativa lisa y llana de la parte actora de la comisión de la infracción que le fue imputada, el agente demandado omitió acreditar los hechos consignados en la boleta de infracción. En el séptimo, considerando la sentencia protectora, se condenó a la Tesorería Municipal a devolver la cantidad cubierta por concepto de la multa impugnada, más el pago de intereses. En este contexto tenemos que la autoridad recurrente en el concepto de agravio no refutó el razonamiento alguno respecto al acto que se le imputa, como lo es la devolución de la cantidad cubierta por concepto de la multa impuesta, más el pago de intereses por la presunta comisión de la falta administrativa que se abordó en la sentencia recurrida. En atención a que refuta la boleta de infracción impugnada emitida por autoridad diversa, de ahí que se califique de inoperante el concepto de agravio objeto de estudio. En consecuencia, ante lo fundado el concepto de disenso, en consecuencia, ante la inoperancia del concepto de disenso, expresando el recurso de reclamación, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la ponencia expuesta?
No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 325 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 283/21 PL, listado como noveno punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 283/21 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el Consejo de Atención y Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado, en contra del acuerdo de 17 de mayo de 2021, dictado por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 1793/2019, en la parte en que se desechó la prueba de informes que ofreció. Para mayor claridad de la problemática jurídica planteada en el recurso, relataré los antecedentes del caso. En el proceso de origen se controvierte la legalidad del dictamen emitido por la autoridad ahora recurrente, en el cual se determinó que era improcedente la solicitud que formuló la parte actora a fin de que se le otorgaran recursos del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos del Delito. Mediante auto de 17 de marzo de 2021, la Sala admitió la prueba superveniente que ofreció la parte actora, consistente en el resumen clínico emitido por un médico adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. A su vez, la autoridad recurrente ofreció la prueba de informes a cargo del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, a fin de que precisara si uno de los señalamientos contenidos en el resumen clínico que ofreció la parte actora como prueba superveniente consistía o no en un diagnóstico médico o se trató de una manifestación del paciente. En el acuerdo recurrido, la Sala desechó la prueba de informes que ofreció la autoridad demandada al considerar que su ofrecimiento resultaba extemporáneo, de conformidad con el artículo 265, fracción octava del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que ofreció oportunamente la prueba de informes, ya que lo hizo una vez que se le notificó el acuerdo en el que se admitió la prueba superveniente de la actora, y alega que al haberse desechado la prueba de informes, se le niega la posibilidad de que sean oídas las defensas correspondientes respecto de una probanza que desconocía. Los disentimientos aludidos son fundados. El principio de igualdad procesal que emana del artículo 17 de la Constitución Federal implica que las partes en un proceso jurisdiccional deben estar en aptitud de demostrar los extremos de su acción y de sus excepciones y defensas en las mismas condiciones. Ahora bien, de acuerdo con el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en el proceso administrativo el momento oportuno para que la parte actora ofrezca pruebas es en el escrito de demanda y para la autoridad en la contestación. Sin embargo, el citado código también prevé la posibilidad de que las partes ofrezcan pruebas supervenientes siempre que no se haya dictado la sentencia. Entonces, a fin de salvaguardar el principio de igualdad procesal, cuando se admite una prueba superveniente, la autoridad jurisdiccional deberá permitir a la contraparte de la oferente que aporte, si lo estima necesario, los medios de convicción pertinentes para rebatir la eficacia probatoria del elemento añadido al proceso con el carácter de superveniente, ya que ante la presencia de igualdad de razones debe otorgarse el mismo derecho. Así las cosas, es inconcuso que en el caso debió admitirse la prueba de informes que ofreció la autoridad demandada en el proceso de origen, ya que está dirigida a refutar la prueba superveniente de la parte actora, y además el ofrecimiento se realizó dentro del plazo de 5 días que se otorgó a la autoridad para realizar manifestaciones en torno a la prueba superveniente de la parte actora. Por tanto, esta ponencia propone que se modifique el acuerdo recurrido únicamente en la parte en que se desechó la prueba de informes. En consecuencia, la Sala Especializada deberá emitir un nuevo proveído en el cual admita la prueba y prosiga con el trámite que corresponda. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán.
Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 283 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 308/21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente, con su venia. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 308/21, interpuesto por el inspector de movilidad y el jefe de oficina regional de movilidad, ambos adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, por conducto de su autorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de ese tribunal, dentro del proceso administrativo sumario 959/21, en la cual se declaró la nulidad total de la boleta de infracción y su calificación y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora promovieron el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante el cual el inspector de movilidad determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad y su respectiva calificación, por la que se determinó el monto a pagar por dicha sanción. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva en la que declaró la nulidad total de la boleta de infracción. Inconformes con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen, por conducto de su autorizado, interpusieron el recurso de reclamación, que ahora se resuelve. Cabe aclarar que la parte recurrente únicamente se limitó a rebatir la determinación consistente en la condena relativa al pago de intereses en favor de la parte actora. Por ello, el punto a dilucidar en la presente resolución es si esa determinación estuvo o no apegada a derecho. De esta manera, los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. Como cuestión preliminar, es importante señalar que la parte recurrente en ninguna parte de su único agravio vertió argumento tendente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevaron a la sala a declarar la nulidad de la boleta y la calificación de la misma. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa quedó intocada en ese punto, en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación. La conclusión acabada de anotar se sostiene en razón de que la parte inconforme no expresó agravio tendente a combatir la consideración apuntada, ni existe motivo justificado para suplir en su favor esa deficiencia, lo que es acorde con lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la primera sala de la Corte en este proyecto, referida en ese proyecto. La parte recurrente arguye en esencia que la sentencia que se combate es incorrecta en virtud de que no era procedente el pago de los intereses, pues no hubo una solicitud de devolución. En cambio, expone en la parte inconforme como en el pago que realizó el actor deriva de la imposición de la multa. Entonces, en su caso, deberá reintegrarse el monto que erogó y únicamente la actualización respectiva en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Pues bien, dichos motivos de disenso a consideración de esta ponencia resultan ineficaces. Cabe precisar que a la fecha ya se encuentra vigente el nuevo Código Fiscal para el Estado, el cual establece en su transitorio primero, que entró en vigor el 1 de septiembre de la presente anualidad. Asimismo, el artículo 6 transitorio prevé que los juicios contenciosos administrativos que se hubieran interpuesto antes de la entrada en vigor del decreto aludido se tramitarán y resolverán de conformidad con las disposiciones vigentes a esa fecha. Por ende, es que en el caso resultan aplicables los artículos contenidos en el aludido nuevo código, dado que la demanda de nulidad en el proceso de origen se promovió en la modalidad de juicio en línea el 24 de marzo de la presente anualidad. En ese contexto, conforme
A los artículos 25 y 40, párrafo 10 del Código aludido, se prevé que el fisco estatal deberá pagar la devolución que proceda desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido hasta aquel en que la devolución esté a disposición del contribuyente, y que el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Por su parte, el artículo 41 del Código Fiscal, en su párrafo quinto, establece que cuando la devolución del pago de lo indebido se efectúa en cumplimiento de una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, el cálculo de intereses se efectuará a partir de que se interpuso la demanda de juicio respectivo por los pagos efectuados con anterioridad a dicho supuesto, y en caso de que el entero se haya realizado posterior a la promoción del medio de defensa legal, el cálculo de los intereses será a partir de que se efectuó el pago. Además, dicho artículo en su párrafo noveno dispone que cuando las autoridades fiscales deban pagar intereses, la tasa aplicable en un mismo periodo mensual o fracción de este será siempre la que esté en vigor al primer día del mes o fracción de que se trate, independientemente de que dentro de dicho periodo la tasa de recargos o de intereses varíe. Sobre esa tesitura, se advierte que el párrafo primero del artículo 38 del Código Fiscal prevé que la tasa de recargo será la que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal correspondiente. Con base en lo anterior, se concluye que en el caso, como lo dijo la Sala, sí procede el pago de la cantidad que el actor erogó indebidamente de manera actualizada y con intereses, ya que concurren los elementos apuntados. Así pues, como el pago efectuado por la parte actora se considera como indebido al declararse la nulidad total del acto impugnado, por el cual se le impuso la multa, entonces debe ser devuelto con su respectiva actualización e intereses, conforme a la tasa que señala la Ley Anual de Ingresos para los recargos sobre la cantidad pagada indebidamente. Por tanto, resulta correcta la decisión de la Sala con respecto a condenar a la autoridad demandada a que realice las gestiones a efecto de que reintegre a la parte actora la cantidad que pagó con motivo de la multa impuesta de manera actualizada y con intereses. Concluyo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la Sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de ese honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 308, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 367, diagonal 21 PL, listado como 11º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 367, diagonal 21, interpuesto por el Ayuntamiento y el director de personal adscrito a la Oficialía Mayor, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato. Autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 2160, diagonal 21, en el cual se tuvo a las autoridades demandadas por no contestando la demanda dentro del plazo legal correspondiente. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora del juicio de origen impugnó a través del juicio de nulidad proceso administrativo el oficio suscrito y firmado por el director de personal de la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, en el que se contiene la resolución en su petición de una pensión permanente parcial por riesgo de trabajo. La sala, mediante auto, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las autoridades demandadas a efecto de que formularan
su contestación en el plazo correspondiente. Ahora bien, mediante auto, la sala tuvo a las autoridades demandadas por no contestando la demanda, en virtud de que, dijo la sala, depositaron sus escritos por correo certificado el 1 de julio de la presente anualidad, resultando así extemporáneos, con el objetivo de dotar de contenido a la anterior calificativa contestación de la demanda realizada de forma extemporánea. La sala realizó el cómputo correspondiente. Inconformes con el sentido del acuerdo, las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado interpusieron el recurso de reclamación, que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan fundados para modificar parcialmente el acuerdo recurrido. Lo explico. La parte recurrente alega en términos generales que la decisión de la sala con la cual se le tuvo por no contestando la demanda fue desacertada en virtud de que sí se contestó la demanda dentro del término establecido en el artículo 279 del Código de la Materia, sostienen las autoridades demandadas. Pues bien, tal motivo de disenso en opinión de esta ponencia resulta fundado. Para evidenciar ese acerto, es importante destacar el contenido de los artículos 279 y 280, fracción tercera del Código de la Materia. De la interpretación literal del primero de los artículos advierte que una vez admitida la demanda, las autoridades deberán dar contestación a la misma dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento. Pues entre otros aspectos, si no le contesta la demanda oportunamente o si ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán por cierto los que el actor le impute de manera precisa al demandado, salvo que resulten desvirtuados por las pruebas rendidas o en su caso ante hechos notorios. Ahora, del segundo de los numerales se obtiene que las autoridades demandadas en su contestación deben referirse concretamente a cada uno de los hechos que el demandante les impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos o expresando lo que los ignora por no ser propios o exponiendo como ocurrieron. Así como se desprende del anterior marco jurídico, las autoridades se encuentran obligadas a dar contestación a la demanda respecto de los actos y hechos que le fueron atribuidos, en el entendido de que el no dar contestación a la demanda genera la consecuencia ya descrita. En la especie, las autoridades recurrentes sí acudieron ante la sala a contestar la demanda de nulidad dentro del término legal de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento establecido en el artículo 279 del Código aludido. Las autoridades recurrentes fueron emplazadas el 15 de junio de 2021 por medio de oficio. Cabe destacar que este hecho incluso fue confirmado por las propias autoridades en su escrito, por medio del cual interpusieron el recurso de reclamación en estudio, y además en el caso en particular de las constancias que obran en el expediente se advierte la notificación aludida a las autoridades demandadas. Surtió efectos el emplazamiento el 16 de junio de 2021. El plazo de 10 días para presentar la contestación de la demanda tuvo verificativo del 17 al 30 de junio de 2021. Las respectivas contestaciones por parte de las autoridades recurrentes se depositaron en el Servicio Postal Mexicano el 30 de junio de 2021, como se corroboró de las copias certificadas de los acuses de recibo que se adjuntan a este recurso, que obran en las constancias del TOCA y que se visualizan de igual manera en el sistema electrónico de este tribunal, y cuyo número de registro coincide con los números guía y piezas postales que obran en el proceso de origen. Conforme a los anteriores datos, es evidente que la contestación de demanda por parte de las autoridades recurrentes sí se presentó dentro del término legal de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento establecido en el artículo referido, de ahí lo fundado del agravio hecho valer. Es importante advertir que la determinación que la sala tomó en cuenta que se recurre se basó en los sellos plasmados por la Oficina de Correos de México en la paquetería, y en donde se señala como fecha de recibido el 1 de julio de 2021. Luego entonces, al no contar el acuo con los acuses de recibo que se agregan al presente recurso, fue que en su momento estimó que las contestaciones de demanda referidas eran extemporáneas. Termino. De esta manera, al resultar fundados esos argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es modificar parcialmente el acuerdo recurrido dictado por la primera sala para el efecto de que se emita un nuevo, donde se tenga por presentada la contestación de demanda en tiempo. Se reitera que similares consideraciones fueron sustentadas por este tribunal en pleno en el TOCA 10/20, aprobado en sesión ordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de fecha 4 de marzo de 2020.
Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 367 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 129 diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Procedo en sus términos. Este punto 12º del orden del día corresponde al recurso de reclamación número 129 diagonal 21, que fue interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida el 7 de diciembre de 2020 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1150 diagonal tercera sala diagonal 20. Como antecedentes del asunto me permito relatar lo siguiente. El 13 de julio de 2020 una ciudadana presentó una demanda en contra de la terminación injustificada, cese o despido de la relación administrativa que la unía con la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 7 de julio de 2020 se sobreseyó el proceso administrativo. Inconforme con la sentencia, la parte actora interpuso recurso de reclamación. Las causas de inconformidad que hace valer la parte recurrente, donde menciona una falta de exhaustividad en la sentencia combatida, son fundadas pero inoperantes en atención a lo siguiente. El sobreseimiento que recayó al proceso número 1150, diagonal tercera sala, diagonal 20, se basó en que la forma de destitución de la ahora recurrente señaló que no había afectado su interés jurídico en atención a la existencia de un procedimiento administrativo que concluyó su remoción y que había sido sustanciado y resuelto por una autoridad diversa a la que señaló como demandada. Ahora bien, de las constancias que obran en el citado proceso, se advierte que tal como lo hizo valer el recurrente, la terminación del servicio se emitió sin que la actora en el proceso hubiera sido debidamente notificada de la existencia del procedimiento administrativo número PD 03 diagonal 2020, razón por la cual no le era posible demandar a la autoridad que emitió un acto que hasta esa fecha desconocía. Hizo valer además que en aquel proceso no se le otorgó la oportunidad de ampliar su demanda una vez que conoció el acto que determinó la conclusión de su servicio. En estos aspectos su agravio es fundado. No obstante lo anterior, es un hecho notorio para este juzgador que la justiciable, una vez que tuvo conocimiento acerca de la sustanciación y resolución del procedimiento administrativo número PD-03 diagonal 2020, el 18 de enero de 2021, presentó ante este tribunal una nueva demanda, ahora contra ese acto, misma que quedó registrada con el número 112 diagonal primera sala diagonal 2021. En ese nuevo proceso, la parte actora ahora recurrente hizo valer conceptos de impugnación en contra del acto que le era desconocido cuando presentó la demanda, que se turnó ante la tercera sala y en vía de reconocimiento de derecho solicitó las mismas prestaciones y beneficios que señaló en el proceso 1150 diagonal tercera sala diagonal 20. En él demandó la nulidad de toda la terminación de su servicio, aunque ahora refiriéndose a una circunstancia diversa. Considerando entonces que no es posible decretar la conclusión de sus servicios dos veces y que al ser coincidente la demandante al referir que tuvo conocimiento de la resolución de remoción el 20 de noviembre de 2020, fecha en que tuvo conocimiento de la contestación
de demanda correspondiente en el proceso 1150, diagonal tercera sala, diagonal 20. De ahí se constata que en ambos procesos, en esencia, el actor se refirió al mismo acto de terminación de su servicio, pero en cada escrito de demanda se refirió a las circunstancias en que conoció de ese acto, primero en respuesta a una solicitud de información y posteriormente en la sustanciación del procedimiento administrativo del que antes de su segunda demanda no conocía. Ahora bien, dentro del proceso número 112, diagonal primera sala, diagonal 21, la primera sala de este tribunal dictó sentencia en fecha 16 de julio de 2021. En ella se decretó la nulidad total de la terminación del servicio de la ahora parte recurrente y atendió lo referente al reconocimiento de derechos que planteó en ambos procesos. Ante este escenario es claro que con independencia de los argumentos que planteó la tercera sala, al dictar sentencia dentro del proceso 1150, diagonal tercera sala, diagonal 20, no era dable ya entrar a un estudio de fondo en relación con ese acto, ni pronunciarse en relación con las pretensiones que hizo valer, pues en esencia el acto reclamado, terminación injustificada de su servicio, fue materia de anulación en el proceso 112, diagonal primera sala, diagonal 21, y las pretensiones planteadas fueron ya atendidas en aquel proceso, en el que además fue oída en relación con el citado procedimiento administrativo PD-03, diagonal 2020, de ahí que no se produjera ninguna afectación real el hecho de que no se le diera la oportunidad de ampliar su demanda en el proceso material del recurso que se resuelve. Por lo anterior, la emisión de la sentencia de 16 de julio de 2021 dentro del proceso 112, diagonal primera sala, diagonal 21, impedía que la tercera sala conociera del fondo del asunto por tratarse del mismo que se anuló en el que se resolvió en primera sala. Asimismo, no podía pronunciarse en relación con las prestaciones planteadas por la demandante, ante la posibilidad de que se provocara una duplicidad injustificada en cuanto al otorgamiento de las mismas prestaciones y beneficios. De ahí que lo correcto era que la tercera sala dejara intocado el acto reclamado, ello mediante una determinación de sobreseimiento. Asimismo, toda vez que la terminación del servicio y el consecuente reconocimiento de derechos impugnados en ambos procesos fueron ya materia de declaración jurisdiccional en el sentido de otorgarlos, es claro además que este proceso 1150, diagonal tercera sala, diagonal 20, no se produce una afectación al interés jurídico de la parte recurrente. Entonces, esencialmente el sentido de la sentencia aquí recurrida, que se dictó bajo o con sentido de sobreseimiento por falta de afectación al interés jurídico, es acertada en virtud de que los hechos que aquí se han expuesto por lo anterior, los agravios que hizo valer la recurrente resultan inoperantes ante el contexto descrito. Lo anterior se encuentra sustento en la jurisprudencia cuyo rubro indica conceptos de violación fundados pero inoperantes. Hasta aquí la cita. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo en su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La resolución del TOCA 129, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 171, diagonal 21 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Ese punto 13º corresponde al recurso de reclamación 171, diagonal 21, interpuesto por un ciudadano en representación de una persona moral, parte actora, en contra del acuerdo emitido el 9 de febrero de 2021 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 249, diagonal tercera sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 3 de febrero de 2021, un ciudadano en representación de una sociedad mercantil presentó una demanda en contra de lo siguiente: la resolución emitida por el síndico de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde se resuelve
en sentido negativo a las solicitudes planteadas, argumentando que el solicitante carecía de interés jurídico por haber transmitido sus derechos en un convenio con diversa sociedad. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 9 de febrero de 2021 se admitió la demanda, pero no todas las pruebas ofrecidas por el actor. Inconforme con lo anterior, el actor interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio único, invocado por la recurrente, donde argumenta que la sala vulnera el efectivo acceso a la justicia, obstaculizando el ejercicio de un derecho al desechar la prueba de informes ofrecida sin fundado, atentos a lo siguiente. En este agravio se hace referencia a la determinación de la sala de no admitir la prueba marcada en el número 6, Romanos del 2 al 5, la afectación que argumenta el recurrente en el sentido de que es incorrecto el hecho de que se haya considerado en el auto impugnado que dicho medio probatorio constituye una prueba confesional, considerando el actor que el mismo serviría para acreditar el interés jurídico de la sociedad mercantil, en este caso parte actora, tiene en el expediente al cual se le negó acceso, no le asiste la razón, atentos a lo siguiente. El medio de prueba mencionado resulta ser la prueba de informes a cargo de la autoridad en relación con los hechos y obligaciones derivados de un convenio de transacción, así como de las acciones que se han realizado en relación a un desarrollo inmobiliario en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. La decisión de la sala, al no admitirla, es correcta, toda vez que al realizar una interpretación teleológica del artículo 46 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se considera que el argumento para no reconocer como prueba a la confesional por absolución de posiciones se encuentra básicamente en que ello podría prestarse a que se hagan cuestionamientos con relación al acto impugnado que lleguen a afectar la futura resolución del asunto, ello en virtud de que en el proceso administrativo no debe prestarse a ser un medio para perfeccionar o viciar el acto administrativo impugnado, sino que se debe buscar que dicho acto sea estudiado de manera íntegra en la sentencia a efecto de determinar si está afectado de ilegalidad o inconstitucionalidad en su caso. En ese sentido, se aprecia que la prueba de informes ofrecida por el actor en el número 6 Romanos del 2 al 6, del número 6 y Romanos del 2 al 6 del capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda versa sobre cuestiones que llevarían necesariamente a que la autoridad le otorgara información del expediente al cual el particular buscaba tener acceso mediante la solicitud que realizó a la mencionada y a la cual recayó el acto impugnado. En consecuencia, admitir esa prueba implicaría reconocer el interés jurídico que busca como pretensión en el juicio de origen, comprometiendo la adecuada resolución del expediente 249, diagonal tercera sala, diagonal 21. Además, resulta innecesario que la autoridad reconozca a través de la prueba de informes de los puntos 2 y 4 relativos a los derechos y obligaciones que se derivan del convenio de transacción, ello en virtud de que dichas cuestiones se desprenden tanto de la naturaleza jurídica del propio convenio como de la propia legislación en la materia, y el derecho no está subordinado a prueba con fundamento en el artículo 53 del Código, y por otro lado, del estudio de la documental consistente en el mencionado convenio, el cual ya fue exhibido por la autoridad atendiendo al requerimiento que le fue hecho en el propio auto recurrido. Ahora bien, en cuanto a los puntos 3 y 5, en los que el particular solicita a través de la prueba de informes que la autoridad manifieste si existe incumplimiento al convenio de transacción que fue celebrado entre la empresa representada por el recurrente con una diversa, y aunado a esto señale las omisiones en que han incurrido los involucrados, así como quienes resultan afectados por ello, resulta evidente que se busca una confección por parte de la autoridad en relación con el expediente al que se negó acceso al actor en la causa a través del oficio emitido por el síndico del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Por ello, la prueba desechada por la sala, de la cual se duele el recurrente, tanto tiene relación con el acto impugnado como afectaría la debida resolución de la controversia, por lo que fue correcto el razonamiento de considerarla como una prueba confesional por absolución de posiciones a cargo de la autoridad demandada,
no permitida por el Código de la materia. Por ello es infundado el agravio. Por lo tanto, lo procedente a criterio de esta ponencia sería confirmar el acuerdo de 9 de febrero de 2021 emitido por la tercera sala de este Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 171 diagonal 21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Una vez más, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 402 diagonal 21, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Este punto 14, 14º del orden del día corresponde al recurso de reclamación 402 diagonal 21 interpuesto por el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 7 de julio de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 274 diagonal primera sala diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 4 de febrero de 2021, un ciudadano presentó demanda en contra de, inciso A, la resolución negativa ficta que recayó a la petición formulada y presentada el 27 de octubre de 2020 al gobernador constitucional del Estado de Guanajuato y que por razón de competencia fue remitida a la Secretaría de Gobierno. Inciso B, la resolución contenida en el oficio dictado el 23 de noviembre de 2020 que niega la autorización y expedición del permiso correspondiente para prestar el servicio especial de transporte ejecutivo. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 7 de julio de 2021 se sobreseyó el proceso con relación a la negativa ficta y en un segundo momento la nulidad de la negativa expresa para efectos de que se emitiera un nuevo acto debidamente fundado y motivado. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio, en el cual argumenta que la sala está siendo excesiva al determinar que la autoridad debe motivar su determinación en un estudio técnico actualizado que la ley no exige, se considera infundado. Atentos a lo siguiente. Si bien es cierto que la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, en lo sucesivo, bueno, así lo haremos mención como ley, así como el reglamento de la misma, no mencionan explícitamente las características que debe contener el estudio o dictamen técnico. Dicha situación no implica que pueda ser completamente discrecional, dando lugar a la arbitrariedad. Corresponde hacer una interpretación sistemática, teleológica y funcional, en atención al artículo 2 del Código, para determinar los parámetros que deberán orientar dicho estudio. La determinación de la sala sobre la indebida fundamentación y motivación de la negativa es correcta, toda vez que el estudio técnico en que se basa la autoridad menciona explícitamente que sus alcances son a corto plazo. Es un hecho notorio que no requiere de prueba, que la sociedad no es estática, sino que está en constante cambio. En 5 años, el número de habitantes del municipio de Guanajuato evidentemente tuvo una modificación, por lo que las necesidades de transporte cambian. Si para el 2016 eran suficientes 150 unidades de transporte ejecutivo, la lógica nos dice que para el año en que nos encontramos debe ser un número diverso, atendiendo a criterios poblacionales y de aceptación del servicio en la zona, tal y como se menciona en el estudio. En ese sentido, al no encontrarse en ningún dispositivo legal, el contenido exacto y la vigencia del estudio técnico que debe de desarrollar la Dirección de Transporte para determinar la necesidad del servicio, nos encontramos ante una facultad discrecional que no puede ser absoluta. Existen límites a la misma, entre los que encontramos a los derechos fundamentales y la legalidad. La parte recurrente menciona que resulta inexacto lo resuelto por la sala en el sentido de que no se garantizó el principio de progresividad en la protección de los derechos, argumentando que existen límites al mismo,
como son precisamente el interés general y el bien común. Dicha aseveración es imprecisa e infundada, ya que la sentencia fue pronunciada en el sentido de que se volviera a emitir la respuesta a la petición con un estudio actualizado. En ningún momento se determinó el reconocimiento del derecho. Manifiesta además que el artículo 210 en su fracción 2 vincula a que se efectúe el estudio con los datos que tengan disponibles, por lo que si el multicitado estudio era el único que se tenía a la mano a la hora de emitir el acto impugnado, no se estaría violando esa disposición. Dicho raciocinio es incorrecto, en virtud de que si no existe a la fecha un estudio actualizado, dicha situación es únicamente imputable a la Dirección de Transporte del Estado, por lo que no puede justificar su actuar deficiente en una omisión de sus propias obligaciones, afectando así los derechos del particular, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 4, fracciones 2, 3, 7 y 12, artículo 5, fracción 1, incisos A y C, y 37 de la ley, de los que se mencionará un extracto a efecto de motivar su aplicación. Nos dice el artículo primero que la ley tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas, garantizándoles las condiciones y derechos para su desplazamiento de manera eficiente. Para garantizar una eficiencia en la movilidad de los ciudadanos es menester que se cuente con datos actualizados que permitan a la autoridad determinar con toda certeza las necesidades y en consecuencia responder ante ellas. Asimismo, dentro del artículo 4 se contemplan los principios rectores de la movilidad, entre los que encontramos el de calidad, de derechos humanos en la movilidad, innovación tecnológica y sustentabilidad. De los mismos podemos concluir que es indispensable que la Dirección de Transporte se llegue de datos actualizados y certeros previo a tomar cualquier decisión en el ejercicio de sus funciones. Luego, en el artículo 5, fracción 1, inciso A y C, la ley establece como una de las bases de movilidad sustentabilidad vinculando a las autoridades aplicadoras de la ley a que garanticen una infraestructura vial adecuada, dentro de lo que podemos incluir el hecho de tener un control actualizado de las necesidades en el transporte ejecutivo, a efecto de aumentar o disminuir el número de permisos en ese sentido para satisfacerlas. Y por último, el ordinal 37 de la misma norma reconoce el derecho a la movilidad eficiente y segura para todas las personas en el territorio de nuestro Estado, lo que implica que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para garantizar el mismo, de entre las cuales se desprende que las decisiones que se tomen en el sentido de satisfacerlo deben contar con una adecuada fundamentación y motivación, tomando en cuenta información vigente y confiable. Cuando la ley permita una amplia discrecionalidad para cumplir con ciertas disposiciones, como es el caso, debemos atender al principio de a mayor discrecionalidad, mayor motivación del acto administrativo, por lo que si la autoridad consideraba que las necesidades de la población guanajuatense en 2020 estaban cubiertas, debía justificar dicha situación con un estudio técnico vigente y completo. Situación que no fue así, ignorando las normas y principios aplicables de la materia y comprometiendo el derecho a la movilidad que asiste al particular, por lo que es infundado el agravio planteado por la parte recurrente. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 402 diagonal 21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA, para el desarrollo del recurso de revisión
de responsabilidad patrimonial 2, diagonal 21 PL, listado como 15º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Finalizo mi intervención sometiendo a su consideración el recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 2, diagonal 21, interpuesto por la accionante en el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial 36, diagonal 2017, en contra de la resolución dictada por el magistrado de la Sala Especializada. Como preámbulo referiré que la ahora recurrente presentó demanda de reclamación por responsabilidad patrimonial en contra del Ayuntamiento y del presidente municipal de Salamanca porque el 1 de diciembre de 2016, mientras caminaba sobre una calle de la zona centro de la ciudad de Salamanca, tropezó con la tapa de un registro que se encontraba sobre una banqueta y cayó al suelo, lo cual le provocó diversas lesiones físicas que ameritaron atención médica. En la resolución correspondiente, la Sala determinó que no se acreditó la actividad administrativa irregular. Ahora bien, en su expresión de agravios, la recurrente alega que la Sala no citó la norma jurídica con base en la cual sostuvo que debían acreditarse los extremos precisados en la resolución recurrida cuando se reclame la responsabilidad patrimonial del Estado por daños a la salud ocasionados por un accidente en la vía pública. Tal aserción es infundada. De acuerdo con los artículos 109, último párrafo de la Constitución Federal, 123, segundo párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 3 y 23, fracción sexta de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato y 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la persona que reclame una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado deberá probar sus afirmaciones. Esto es, la existencia de la actividad administrativa irregular, el daño producido y la relación entre los dos elementos anteriores. Sin embargo, la acreditación en particular de cada uno de estos elementos dependerá de las circunstancias particulares del caso. Luego, como en la demanda de origen, la accionante sostuvo que el 1 de diciembre de 2016, mientras caminaba sobre una calle de la zona centro de la ciudad de Salamanca, tropezó con la tapa de un registro que se encontraba sobre una banqueta y cayó al suelo, lo cual le provocó diversas lesiones físicas que ameritaron atención médica. Entonces, para tener por acreditada la actividad administrativa irregular, era necesario que la actora demostrara los extremos fijados en la resolución recurrida, a saber, que el accionante sufrió un accidente en la vía pública con la infraestructura urbana a cargo de los sujetos obligados, que las condiciones de la vía pública o de la infraestructura urbana influyeron decisivamente en el curso de los acontecimientos, de manera que el accidente no pueda atribuirse a la negligencia o al descuido de la víctima. La existencia de un parámetro técnico sobre la infraestructura que no fue observado y que tuvo una incidencia directa sobre el hecho y su resultado. Y el incumplimiento de un deber jurídico a cargo del sujeto obligado que creó una condición de riesgo indebido. Así pues, el sustento normativo de los extremos precisados en la resolución recurrida deriva particularmente de los numerales 3 y 23, fracción sexta, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato y 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, los cuales fueron invocados en la resolución controvertida. Por otro lado, la recurrente refiere que la Sala consideró que existía cierta identidad entre las tapas que se apreciaban en las fotografías que ofreció y las descritas en la diligencia de desahogo de la prueba inspeccional. Sin embargo, sostiene que la expresión cierta identidad es ambigua y por ende no genera certeza sobre si ello era o no un elemento suficiente de prueba. Tal disertación es infundada. Respecto a las dos fotografías que aportó la recurrente, la Sala indicó que en ellas se apreciaban dos registros sobre una superficie revestidos del mismo piso, así como dos barras metálicas para su apertura o cierre, que las imágenes eran oscuras y no era posible saber a qué lugar correspondían, que se observaba que una de las barras presentaba una esquina sobresaliente que formaba un triángulo con el piso y que aunque no se apreciaban elementos para ubicar el lugar al que alude el accionante en su demanda,
concatenando las fotografías con la prueba inspeccional, se concluía que existía cierta identidad entre las tapas de registro de las fotografías descritas y las que se observaron y describieron en la prueba inspeccional. Como se observa, la expresión cierta identidad en los términos aludidos en la resolución recurrida no es ambigua, pues claramente hace referencia a la existencia de características similares entre las tapas observadas en las fotografías y las advertidas en el desahogo de la prueba inspeccional, lo cual constituyó un indicio a favor del accionante, aunque a la postre resultó insuficiente. La recurrente también alega que los 2 dictámenes médicos que acompañó a su demanda no se valoraron adecuadamente porque no se precisó la razón por la cual se estimó que no guardaban relación con los hechos plasmados en la demanda. El argumento aludido es infundado. Lo anterior se afirma porque la Sala precisó que en uno de los dictámenes solo se apreciaba el análisis de la radiografía efectuada al hombro derecho del accionante, pero no se hacía referencia alguna a los hechos de la demanda, mientras que en el segundo únicamente se hizo referencia a que la paciente tropezó con un registro, es decir, el médico reiteró la versión de la promovente, así que no guardaba relación estricta con los hechos. Es decir, la Sala sí especificó la razón por la cual estimó que el segundo dictamen no guardaba relación con los hechos, ya que señaló que el profesionista solo reiteró lo dicho por la accionante en su demanda, es decir, hizo constar hechos que no presenció, pues tuvo conocimiento de ellos por referencia de la promovente. En otro orden de ideas, la recurrente sostiene que no se valoró correctamente la prueba testimonial que ofreció, pues la Sala consideró que existía una relación de amistad y afinidad con los testigos, pero no indica si ello afectó la veracidad de sus testimonios. Refiere la recurrente que la Sala aseveró que resultaba razonablemente poco probable que 2 personas conocidas pudieran auxiliarla, es decir, utilizó una expresión ambigua sin precisar qué consideraba como razonablemente poco probable y cómo es que ello repercutió en la decisión de no considerar los testimonios de los testigos. Tales disertaciones, aunque resultan parcialmente fundadas, son inoperantes. Sobre la prueba testimonial, la Sala destacó que ambos testigos tienen una relación de amistad y afinidad con la actora, que ninguno de los testigos presenció el momento del accidente, puesto que ambos refirieron que observaron a la actora cuando ya estaba lesionada en el piso, y sus declaraciones no se encuentran corroboradas por otros medios probatorios, que consideraba razonablemente poco probable que 2 personas conocidas de la actora por motivos diversos hayan coincidido exactamente en el lugar, fecha y hora de los hechos, de forma que la hayan auxiliado precisamente ellos y no personas desconocidas que transitaban o descansaban en el lugar, y que los testimonios resultaban insuficientes y carecían de la veracidad necesaria para sostener la versión de los hechos de la promovente. Ahora, cierto es que la Sala no precisó si la relación entre el accionante y los testigos afectaba la veracidad de sus testimonios y también que es ambigua la expresión razonablemente poco probable, utilizada en la resolución. No obstante, la Sala también desestimó la prueba testimonial porque ninguno de los testigos presenció el momento del accidente, pues ambos refirieron que observaron al accionante cuando estaba lesionada en el piso, y además sus declaraciones no se encuentran corroboradas por otros medios de prueba, consideraciones que la recurrente no cuestionó. Así pues, aunque le asistiera la razón a la recurrente, ello sería insuficiente para modificar la resolución controvertida, porque subsistirían las razones que no fueran cuestionadas, de ahí su inoperancia. Por último, la recurrente alega que la Sala no tomó en consideración la manifestación realizada durante la substanciación de la prueba inspeccional, en el sentido de que con el paso del tiempo las condiciones de la tapa del registro pudieron modificarse. También sostiene, en esencia, que la Sala se apartó de los hechos controvertidos al señalar que no existía evidencia de que se hubiera lesionado el pie con la tapa de registro, ya que la lesión que resintió fue en el hombro. Además, la recurrente refiere que la Sala destacó que no se demostró el tipo de calzado que utilizaba el día de los hechos, pero no explicó por qué ello era relevante.
Finalmente, expone que la sala concluyó que no se acreditó que la banqueta se encontraba visiblemente en mal estado, sin tomar en consideración lo que el actuario plasmó durante el desahogo de la prueba inspeccional. Las disertaciones aludidas son inoperantes. Ahora bien, como se ha señalado, la sala concluyó que no se acreditó la existencia de la actividad administrativa irregular, porque durante el procedimiento no se demostró que la accionante se haya caído, que esa caída fue ocasionada por la infraestructura urbana a cargo de los sujetos obligados, que las condiciones de la vía pública o de la infraestructura urbana directamente ocasionaron la caída de la actora, la existencia de un parámetro técnico sobre la infraestructura que no fue observado y que tuvo una incidencia directa sobre el hecho y su resultado, y el incumplimiento de un deber jurídico a cargo de los sujetos obligados que creó una condición de riesgo indebido. Así pues, como los argumentos de la recurrente expuestos en este último apartado no combaten las razones medulares por las cuales la sala determinó que no se acreditó la existencia de la actividad administrativa irregular, entonces son inoperantes. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la recurrente, esta ponencia propone confirmar la resolución dictada por la sala especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de la ponencia expuesta? No existiendo ninguna observación o comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 2/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fueron promovidas excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 930 del 2018 y 460 del 2020 por la parte actora y la autorizada de la autoridad demandada, respectivamente. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario alguno, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta a este pleno. Por ello, por favor, continúe, señora secretaria. En tal sentido, informo como segundo y último asunto general, en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1515 del 2018, 1164 y 2044, ambos del 2019, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este punto? No existiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. En este sentido, no habiendo más asuntos que tratar y acotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria
de pleno número 39 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 11:14. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente.